¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, este programa que elaboramos con mucho cariño acá desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frick. En esta oportunidad estamos con Maite Tumani, ella es psicóloga del programa de psiquiatría de acá del hospital y atiende en el consultorio de especialidades. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Maite? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar un tema que sin duda es de interés colectivo para toda nuestra comunidad y que dice relación con los trastornos de la personalidad. Hay varios trastornos, varios tipos, sin embargo vamos a empezar por lo básico, ¿no es cierto? ¿Qué es o qué se entiende por un trastorno de personalidad? Entendiendo que sin duda es un problema que se presenta en el contexto de lo que es la salud mental. Si nos puede explicar un poquito ahí para partir de esa base, Maite. Bien, un trastorno de personalidad es un trastorno, son patrones del pensamiento, de la percepción, de la reacción que son generalizados y mantenidos en el tiempo, ¿sí? Hay diferentes tipos de trastorno de personalidad, pero una cosa que es bien importante aclarar y que todos sepan, que no es como de repente llegamos y etiquetamos, ¿cierto? Oh, esta persona es narcisa, esta persona es el que se suele conocer como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Como no es TOC porque es muy ordenado. La verdad es que no hablamos así, ¿no? O sea, es una forma que usamos coloquialmente, pero está el manual, que es el DSM-5, que es un manual de diagnóstico que ocupan los clínicos, en este caso los psiquiatras, que son quienes nos dicen cuál es el diagnóstico que tenemos o el trastorno que tenemos, que son diferentes categorías y tienen que ver si el paciente cumple o no cumple con esos diagnósticos, ¿sí? Entonces quería que habláramos a modo general, si les parece, del trastorno de personalidad, que son 10 tipos diferentes. Y luego me gustaría centrarme en uno específicamente, que sería el trastorno de personalidad limítrofe, o conocido también en inglés, que de repente uno lo suele escuchar, el borderline, ¿sí? Perfecto. Antes de llevar, ¿no es cierto?, un poquito más, ahondar en esta dinámica, en esta conversación, definimos lo que es un trastorno de la personalidad. Sin embargo, si podemos explicar un poquito cómo también identificarlo, cómo alguien puede saber si cuenta con algún trastorno de personalidad, claro. o si tiene efectivamente algo en nosotros que sea más fácil de identificar para poder acudir a la atención pública, claro, o saber, ¿no es cierto?, con quién tratarnos. Hablamos como de una estructura, es como cuando decimos patrones de pensamiento, de percepción, es como formas de funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengamos el trastorno obsesivo compulsivo, que siempre tiene que hacer cierta rutina para salir de la casa. Entonces, vemos que hay un trastorno de personalidad porque no le permite soltura en su rutina, fluidez, sino que se ve como coartado, es rígido. El que vamos a hablar, trastorno de personalidad limítrofe, la característica es un vacío interno, el miedo al abandono, entonces se genera una dificultad para armar relaciones interpersonales. Entonces siempre está la idea de me van a abandonar, yo no soy tan importante, y todo se empieza a interpretar desde ahí. Por ejemplo, tengo mi grupo de amigas y me doy cuenta por Instagram que todas fueron a una junta y yo no. Entonces, yo soy el problema, es que yo dije tal cosa, y me voy toda una cosa muy personal, ¿no? De yo dije tal cosa quizás qué día, y lo que pasa era mucho más sencillo, mis amigas se juntaron a jugar fútbol y yo no juego fútbol, y por eso no me invitaron. Pero la persona lo toma más personal, porque siempre en el limítrofe, que lo vamos viendo, es la idea de que yo tengo algo, sí. O la idea del abandono, siempre hice algo. Entonces son como de la percepción, de cómo cada uno lo va captando, ¿cierto? Perfecto. O sea, es como cada quien percibe, ¿no es cierto?, sí, la relación para con el otro, con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestros amigos, y ahí se va dificultando un poquito y de ahí derivan, ¿no es cierto?, los diferentes trastornos de la personalidad. Que algo rígido, creo que es una buena palabra para eso, es un patrón, ¿sí? Perfecto. Bueno, dicho eso, hay varios trastornos de la personalidad y que se agrupan en 3, ¿no es cierto?, grupos diferentes, grupo A, grupo B
y grupo C. Así que te doy la palabra ahora sí, Maite, para que nos expliques en qué consisten cada uno y entenderlos un poco. Sí. Mira, en el primer grupo está el paranoide, que es la desconfianza y sospecha por el resto. Entonces, siempre creo que si me escribe una colega es porque me va a retar, si me llamó el jefe es que hice algo malo, que creo que las cámaras en verdad me están apuntando a mí, todo el tiempo la gente me quiere hacer daño. Es constantemente una... Tomar todo como un ataque personal. Como un ataque personal, ¿sí? Que es distinto al que ya mencioné anteriormente, que es como yo soy el problema, por eso no tengo amistades. Es distinto, ¿no? También está el esquizoide, que es la falta de interés por el resto. Entonces, por ejemplo, una persona que va en un auto y tiene un accidente de tránsito, se daña la carrocería del auto y en vez de preocuparse por las personas, como ya la integridad, están todos bien, alguien tiene algún daño, corte, el auto. No hay como interés por el otro. Prioriza lo material, lo suyo. O sea, y el otro puede decir, oye, estoy súper mal, tengo algo, una tortícoli. No, da lo mismo. Es la carrocería y el auto es mi auto importante. Como que no pueden empatizar con el resto. Y en ese grupo también está el esquizotípico, que son idea y comportamiento excéntrico, ¿sí? En la segunda categoría está, por una parte, el trastorno de personalidad antisocial. Chicos y chicas que agreden, que no respetan normas, ¿cierto? Que está la irresponsabilidad social, el constante usurpar, kiosco, robo, de pequeño a grande, ¿sí? Desprecio por los demás, engaño y uso del otro para mi bien personal. Entonces, como esa cosa de te voy convenciendo, pero en verdad no es para que yo ayudarte a ti, sino que tú me ayudes a mí y siempre un beneficio propio, ¿sí? En esa misma categoría encontramos los trastornos limítrofes de la personalidad, que como ya hablé un poquitito y vamos a entrar de lleno en ese, es el vacío interior, relaciones inestables y una desregulación emocional. Quizá hablar desde ya que la desregulación emocional es esta cosa como que de repente pasa algo y paso de 0 a 100. O sea, estoy aquí, felicidad, de repente... Estamos conversando y de repente me llega un WhatsApp y estallo en ira porque a mi pareja se le quedaron las llaves del departamento y es terrible. El fin del mundo, cuando uno dice, hey, cálmate, a ver, la vecina tiene una copia. Busquemos soluciones. Claro, o sea, paso de 0 a 100. Bueno, después entramos en más detalle en eso, ¿sí? El histriónico es el que conocemos así vulgarmente como el florerito, el que quiere llamar la atención, el que necesita ser reconocido emocionalmente, así como tú eres muy... Que se parece al trastorno de personalidad narcisista, pero el narcisista es grandiosidad. Yo soy mucho más de lo que soy, ¿sí? Duda que me surge en el camino, porque creo que varios quienes nos pueden estar escuchando pueden decir o identificar parte de estas conductas y decir, wow, parece que tengo un trastorno. Sí. ¿Cuándo saber cuando esto califica como un trastorno como tal? Porque me pasa también, varias de estas conductas de repente las tenemos en el día a día, y lo que no significa, quiero pensar, que configuramos, ¿no es cierto?, como parte del grupo de las personas que tienen efectivamente este problema de salud mental. Claro, lo que lleva a consultar o lo que uno dice, a ver, aquí hay un problema cuando es persistente, cuando es muy rígido, cuando siempre está. Yo creo que todos hemos sido de repente paranoico y que chuta, porque me escribió mi jefe a esta hora, es algo mal, o sea, todos tenemos esas descompensaciones que dices tú, que estás contento y de repente algo te da un bajón emocional que no te deja nuevamente poder reponerte. Claro, de repente pasan cosas que me alteran más y está bien, o sea, pasa. El tema cuando hablamos de trastorno de personalidad es cuando es rígido, permanente, pero ya empieza a incomodarte, te das cuenta que ya no puedo vivir siempre con esta cosa de que de 0 a 100, claro. O no puedo vivir con esta cosa de que todo el rato creo que la gente me está mirando a mí, cuando ya me empieza a incomodar y también cuando el resto me empieza, porque muchas veces los pacientes no le llegan tanto porque me incomoda a mí, porque la gente dice, bueno, yo sé que soy media paranoica y que ya, y lo puedo sobrellevar, pero llegan más a consultar cuando
el resto le dice, ya córtala. O en el trastorno limítrofe de la personalidad, cuando le dicen, hey, si no te voy a dejar, o cuando ya empieza a generar problemas al resto, o el trastorno de la personalidad narcisista, cuando ya la gente no aguanta que uno sea grandioso y experto y seco en todo, entonces no tanto por mí, sino porque me doy cuenta que estoy perdiendo amistades, claro, o mi círculo social se ve afectado por mi patrón de personalidad, de percepción, de reacción, como permanente en el tiempo. Perfecto. Así la que, rigidez. Eso es importante y es como el botón al que hay que ponerle ojo. No significa que el que tengamos estas conductas, aquí mismo dicho por Maite, que es psicóloga, configure, ¿no es cierto?, un trastorno de la personalidad como tal, porque creo que varios debemos identificarnos con algunas de las situaciones que incluso estás planteando como del día a día, ¿no es cierto?, que se te queden las llaves en el departamento, un choque, que te escriba tu jefe, ¿no es cierto?, que son situaciones que de repente nos ponen en entredicho. Bueno, íbamos en el grupo B, ¿no es cierto? El B, claro, son los que ya mencioné, el antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Y ahora vamos al grupo C, que son 3 trastornos ya para ir como cerrando este primer capítulo. Está el de trastorno de personalidad de evitación, que se evita el contacto interpersonal debido a una sensibilidad al rechazo. Entonces, me cuesta acercarme a mis colegas, entonces llego y almuerzo sola, evito el contacto, o salen todos mis compañeros al recreo y yo prefiero quedarme aquí, como esta cosa de soy rechazable o no me van a creer, y se empieza a armar un patrón ahí. El dependiente, bueno, voy a terminar y después hago una acotación. Okay. Está el dependiente, que la sumisión y necesidad de ser validado por el otro. Entonces, cuando no lo ve el adolescente, por eso es tan delicado como diagnosticar en la adolescencia, porque todos los niños en la adolescencia son inseguros, pasamos por estas cosas, ¿cierto? Que tengo un compañero y si mi compañero se compró el chaleco rosado, yo me compro el chaleco rosado, y si mi compañero toma Coca-Cola, yo no puedo tomar Pepsi porque quiero pertenecer. Bueno, en la adolescencia se da, pero esto, hablando del adulteo, cuando ya lo diagnosticamos, es que realmente no se puede hacer nada por sí mismo, todo depende del otro, la dependencia es muy fuerte. Y el obsesivo compulsivo es el TOC, el que conocemos como TOC, que es esta persona de todo tiene que estar de una forma, ¿cierto? Hay gente que no puede salir de su casa sin cerrar todas las llaves de la casa, o a todo no ha pasado, pero por ejemplo, cerramos la puerta de la casa, listo, nos vamos, y después estamos en la cuadra y decimos, cerré, y vuelvo y me doy cuenta que sí cerré, ya. Pero aquí el TOC va, verifica, está cerrado, se va, camina 5 cuadras y dice, ¿cerré? No, quizás no cerré bien. Se devuelve, verifica, cerró, listo, ya. Llega al trabajo, no se queda tranquilo. Porque ¿qué pasa si cerró, pero en verdad se apretó justo el botón del auto? Claro, siempre existe una posibilidad de que no haya llevado a efecto bien la tarea. Sí, o después con la imagen personal, que no puedo salir de la casa si no estoy maquillada al 100%. Entonces uno dice, ya, pero oye, vaya a ir a hacer deporte. No, me tengo que maquillar. Y se vuelve como un patrón de conducta muy, muy, muy rígido que empieza a complicar. Bueno, Maite, consultarte, ¿cuándo es posible ya comenzar a identificar estos problemas en un tema etario? Porque como comentabas tú y dabas varios ejemplos, en el proceso de la niñez y la adolescencia se dan muchas situaciones donde uno quiere pertenecer, busca la empatía, tiene miedo al rechazo, entonces quizás empieza a denotar la posibilidad de un trastorno, pero sin embargo es algo propio también de lo que ocurre en ese periodo de edad. Es difícil, o sea, la adolescencia se adolece y es complicada. Por eso siempre que se empieza, como los padres, cuidadoras, a identificar que hay algo, antes de decir, oh, sí, escuché a la psicóloga en el programa, entonces mi hijo lo tiene, no, vaya y consulte a un psiquiatra para que pueda pesquisar y diferenciar si es porque el adolescente no puede, le es difícil formar vínculo y tiene una inseguridad, o es algo más como un patrón, ¿no? Como que hay que diferenciarlo y siempre consultar a un psiquiatra, ¿sí? Quizás podríamos aclarar la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, no sé claro, si... también, ¿cuándo acudir a cada cual? Porque son de una misma rama, entonces uno cree que
uno casi que reemplaza al otro, o sea, en el fondo, o puedo ir a un psicólogo o puedo ir a un psiquiatra. Y no, Y claro, no, a ver, o sea, ¿por por qué? eso existimos ambas entidades. El psiquiatra es quien te va a decir si efectivamente tienes este diagnóstico, ¿sí? A veces no agrupa, como les decía, está el DSM-5, que es el manual diagnóstico, donde el clínico se puede basar y decir, vale, tiene todos los criterios, lo padeces. Pero hay veces que no lo padecen, pero tiene rasgo, entonces no se trata como un trastorno ok, tiene el trastorno, pero tiene muchos rasgos, entonces igual no te dicen el diagnóstico, pero igual te van a ayudar y todo. El psiquiatra, quien diagnostica, y si lo ve pertinente, lo evalúa, te va a dar algún fármaco para poder controlar eso. Controlar, por ejemplo, la irritabilidad, la inseguridad, la ansiedad, o lo que también pasa, que los trastornos de personalidad, como es un trastorno que es como un funcionamiento que siempre, no es como la depresión, que uno tiene depresión, es un periodo, y luego no tengo depresión. Claro. El trastorno de personalidad es un trastorno que está todo el tiempo, ¿sí? Entonces, uno puede tener trastorno de personalidad y del mismo tiempo un trastorno afectivo bipolar. Puedo tener trastorno de personalidad y puedo tener depresión, ¿sí? Ahí se complejiza todavía más el diagnóstico, me imagino, y así también el tratamiento. Claro, claro. Entonces, el psiquiatra va a ser quien te va a ayudar a poder regular, controlar con el medicamento, con el fármaco, algo químico. Perfecto. ¿Sí? O sea, para que no estés tan paranoica de que siempre mi colega me está mirando, entonces soy yo, te va a dar algún fármaco que te ayude a bajar eso, ¿sí? Pero muchas veces el clínico dice, vale, el fármaco está bien, no siempre, pero a veces puede ser, ¿sabes qué? Hay que complementarlo con terapia psicológica. Porque, por ejemplo, en el que yo dije de trastorno de personalidad limítrofe, vale, te van a ayudar a algo para que no te pases de 0 a 100, para que puedas regular eso, Claro. ¿cierto? Que es la regulación emocional, pero también es, con el psicólogo, perdón, es, ¿qué pasa? ¿Por qué te ocurre esto? Y vamos a generar como recursos, herramientas, para que no te pase eso. Entonces, en el trastorno límite de la personalidad, lo que hacemos en ese caso es, por ejemplo, primero, el mindfulness, en el momento aquí y ahora. Siempre estamos en el Claro. futuro, que no me van a invitar. Entonces, a ver, aquí y Esa ansiedad ahora. de que hay que hacer mañana, tengo unos pendientes, Entonces, un trámite. claro, ¿cómo trabajamos estamos aquí, el presente es el presente, el futuro es el futuro, ahora es ahora, ¿cierto? Y ahí hay varias técnicas de respiración, de imaginería, que ayudan como al momento estoy ahora, ¿sí? También está trabajar las habilidades interpersonales, cómo acercarme al compañero, cómo poder ver que al otro también le pasan cosas, que no sé siempre yo, que yo hago cosas también que al otro le molesta. Entonces vamos a ir trabajando las relaciones interpersonales, la regulación emocional, cómo controlar, decir, mira, cuando pasa un conflicto no es tan terrible, hay etapas. La gente cree que llegamos y tenemos al tiro la pelea. Oye, no. Primero hay molestia, dificultades, diferentes puntos de vista, hasta que, ok, ya, peleamos. Que el pelear, mucha gente dice, ok, si vamos a pelear, terminamos. Claro. Terminamos la relación de amistad, terminamos la relación laboral, terminamos la relación de pareja. Podemos pelear, no pasa nada. Y Claro, es vamos parte como de la relación también. generando esta palabra como herramienta, me gusta más usar como el recurso, porque no es que uno ocupe una herramienta, ¿no? Claro. Es como, tengo el recurso para poder controlar cuando me pasa esto. Perfecto. Entonces, para resumir, con el psicólogo generamos como... porque te puede dar el psiquiatra te puede dar el fármaco, que va a ser como un parche, ¿no? Que te va a ayudar a calmar esa ansiedad, pero si no trabajamos por qué te ocurre ansiedad, luego te sacan el fármaco y la ansiedad está. Entonces, el psiquiatra pone esto, que como ya te calma, trabajamos lo que te ocurre para que luego cuando te sacan el fármaco estés más tranquilo. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. ¿Sí? Por lo menos creo que ha sido muy pedagógica en dar a entender como los diferentes trastornos y ahora también la diferencia entre lo que es un psicólogo, perdón, y un psiquiatra. Maite, ¿cómo hago si tengo un trastorno de personalidad para vivir con él? Digamos, voy a tener que pasar el resto de mi vida conviviendo con este trastorno, tratando de tratarlo, valga la redundancia, o hay algún momento en que ya sea el psiquiatra, el psicólogo, me van a dar el alta y yo voy a decir, ya, superé esto, me puedo dar por, digamos, ¿no es cierto?, de alta completamente, o siempre me voy a tener que estar preocupando de,
medicarme, estar en terapia? Muy buena pregunta. Como que un trastorno de personalidad, si uno lo trabaja y lo trata, se puede apaciguar, ¿sí? O sea, por ejemplo, el trastorno narcisista, ok, lo trabajo, porque necesité llegar a esa grandiosidad y exagerar todo lo que tengo, lo que no significa que me pueden pasar cosas en un momento, que por ejemplo me echan del trabajo, y no lo tolero, que vuelva a surgir, reactivar. ¿sí? O sea, no lo podemos como eliminar, que ya nunca más lo vas a tener, que puede volver, porque es como una estructura, está, ¿sí? El más clásico, que vamos a entrar, ¿no es cierto?, el trastorno limítrofe de la personalidad, el paciente siempre va a tener el trastorno limítrofe de la personalidad, pero la idea es que con los medicamentos y con la psicoterapia esté regulado y pueda como controlarlo, sentir que tiene más control, de poder trabajar esta sensación de que siempre se va a quedar solo y que esté más regulado. Lo que no significa que de momento genere conflicto o cuando me pasan cosas se me dispare más. ¿Sí? Perfecto, o sea, yo tengo depresión, me trato un par de meses, dejé de tener depresión, pero yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y puede que lo tenga a lo largo de toda mi vida. Lo ideal es que se regule, ¿no? O sea, tienes el trastorno obsesivo compulsivo, que lo va a ir a pasar pésimo, ¿cierto? Ahí te dan algún fármaco, quizás también se puede trabajar en algunos casos con psicoterapia, pero principalmente con fármaco ese trastorno. Puede apaciguarse, pero fallece tu perrito y te entra en estado con mucha sensibilidad y se puede detonar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estos trastornos? ¿Hay un factor genético, ambiental, o es simplemente la carga del entorno, la construcción de personalidad que yo voy haciendo en el transcurso de mi vida? Claro, a mí me gusta como pensarlo como una estructura, como lo tienes, ¿sí? Y ahí entramos como en la etiología del diagnóstico, ¿cierto? Que hay un componente hereditario, ¿cierto? Que se hereda. ¿Sí? Pero también hay un componente muy fundamental que es el biopsicosocial, ¿sí? O sea, en qué momento naciste, por ejemplo, una madre joven, adolescente, sin mucha red de apoyo. Puede ocurrir que el bebé, el infante, desarrolle luego, por ejemplo, un trastorno de personalidad limítrofe. No siempre, ¿no? No es que porque la mamá es adolescente joven, el niño va a tener... No. Claro. Pero se suele identificar que los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe tienen como comúnmente que existe el abandono de uno de los padres, separación de los padres, no presencia de uno de los padres en la infancia, una madre o padre que no ha podido estar porque ha tenido que trabajar mucho, entonces el niño o niña se cría solo, o con una abuela que está en muchas otras cosas, que no tiene la energía. Entonces, ser enfática que no es que una cosa me lleva a la otra, sino que se ha visto que los pacientes con trastorno de personalidad tienen muchas veces, y sobre todo los que estoy describiendo, el limítrofe, factor común. Ese factor común, ¿sí? O sea, que son cosas muy fuertes, ¿no? Que los padres se separen, claro, es algo que nos duele mucho y nos lleva a que, claro, nos podamos defender desde otro lado, ¿cierto? Y el cuerpo tiene como que compensar el dolor. Claro, y ahí eso deriva en el nacimiento de alguna forma del trastorno de personalidad. Ahora, si soy criada por una madre que tiene trastorno de personalidad, me va a enseñar, y yo voy a aprender, me va a enseñar en el sentido de que yo la voy a ver en esas conductas. Claro, inherente a que quiera o no hacerlo, claro, está ahí, digamos, el comportamiento y uno lo calca porque es niño. Claro, sí. Entonces, puede que si una madre lo tiene, el hijo lo pueda desarrollar también. Por eso es muy importante que esa madre o padre se trate, ¿cierto? Y sepa que tiene esto para mostrar que existe otra forma de regularse. Perfecto. Y no que exista esta desregulación emocional y que el niño lo aprenda y se empieza también a generar lo mismo. ¿Sí? Entendido. Bueno, Maite, ya para ir un poco finalizando, tú querías ahondar más en lo que es el trastorno de personalidad limítrofe, justamente no a propósito de nada, sino que es uno de los diagnósticos que más hay acá, o que te llega a ti en consulta acá en el hospital y en el consultorio de especialidades. Bueno, si te puedes desenvolver y contarnos justamente por qué crees que se cumple esto de que llegan más casos afines con este trastorno y no con el resto, algo más común, a propósito de qué. La era actual hay mucho trastorno de personalidad por las dificultades biopsicosociales,
¿sí? Que yo quería hablar de ese porque es el que se me hace consulta, porque es un diagnóstico que puede estar solapado con otro, ¿no? Como dije, trastorno depresión y TLP le llamamos, trastorno limítrofe de la personalidad, el TLP, depresión y TLP, ¿cierto? Pero también son los pacientes que más consultan en la urgencia. ¿Por qué? Porque el trastorno limítrofe de la personalidad es muy inestable. Entonces, tengo esta desregulación emocional, tengo esta sensación de vacío, de que la vida no tiene sentido, de que yo no soy importante, esta dificultad en la relación de los vínculos, entonces pasa algo y viene la idea del suicidio o las autolesiones, autoagresiones de cortarse con algún objeto cortopunzante o con quemarse, quemadura. Entonces muchas veces tienen que venir a consultar porque ya está el acto suicida o la ideación suicida o ocurre agresiones, ¿cierto? Muchas veces las personas interpretan eso como está llamando la atención. Oye, no, tu hijo se corta porque está llamando la atención. La verdad es que no. Y es importante que, digamos, no está llamando la atención. Es su forma de comunicar sus emociones y su malestar, ¿sí? También muchas veces el dolor interno, el mental, es tan doloroso que encuentran en el corte, en la autolesión, una forma de calmar. Es mucho más llevadero el dolor físico, la herida, que el dolor emocional. Que el dolor emocional, mental, el corazón, el pecho se me aprieta. O sea, tolero, porque es muy intenso, ¿no? Tolero más el corte. El psiquiatra, médico, va a dar un fármaco para poder controlar eso, pero en psicoterapia busquemos formas de llevar el malestar, ¿sí? Tolerancia al malestar. Reemplacemos, digamos, esa acción por algo mucho más saludable. Y, por ejemplo, ¿cuál es la que enseñamos? El stop. Ya, a ver, entre en esto, el ejemplo que dije anteriormente, o lo repito, de mis amigas todas se juntaron y me invitaron a mí, yo tengo el problema, yo estoy sola, me voy a quedar sola y yo no sirvo de nada, y voy creciendo, ¿cierto? El stop es ya, alto. A ver, alto, en este momento estoy en caliente, no es momento de pensar porque se suelen hacer actos impulsivos. Me salgo de los grupos, le mando a todas mensajes que después me voy a arrepentir, me voy a sentir muy arrepentida. Pero no es porque lo quise hacer, es que mi forma de que tengo de reaccionar y tengo que aprender a modificarla. Entonces, el stop. Alto ahí, dejo el teléfono y ya. Ok, salgo de la pieza, lo dejo ahí, me voy, ¿sí? Y claro, para no pasar de 0 a 100, o sea, ya. Me alteré, me calmo y, ok, pensemos después más calmamente, ¿cierto? Y también está como constante miedo al abandono, entonces hacen muchas cosas para que no la abandonen. Está constante miedo a que no me quieren y porque, no sé, mi pareja me abandonó y se va en una seguidilla de cosas, me abandonó, terminó conmigo, no quiero que termine conmigo, entonces yo estoy mal. Y ahí parte la inestabilidad con la imagen personal. Entonces quizá mi existencia no tiene sentido, quizá todo lo que está construyendo estoy todo mal y me voy a cambiar de carrera y hago un acto impulsivo y me cambio de carrera. Ha pasado que paciente... Ok, me abandonó mi pareja de la universidad, somos compañeros, entonces me dijo que yo no era tan buena y pasé y congelé y me inscribí en otra carrera. Entonces, calma, ¿cierto? O sea, el miedo al abandono le lleva a otras cosas y a como a insegurizarse de su propia identidad. Entonces también, característico, pero no significa que porque una persona que haga estas cosas es TLP, por ejemplo, característico los trastornos limítrofes de la personalidad, que haya una inseguridad con la imagen personal. Entonces, este mes ocupo el pelo así, el próximo mes rubia, y el próximo mes voy a cambiar a fucsia, y el próximo mes me rapé, y bueno, es como una inestabilidad y no está conforme, disculpa, con la imagen personal. Insisto que veamos a un adolescente que se quiera teñir, cortar, hacer rasta y luego volver a teñir, no, digamos, igual, ya, este LP, no. Claro, no quiere decir que estemos hablando de que esas conductas sean propias únicamente de una persona con un trastorno de limítrofe de la personalidad, sino que, como hemos hecho hincapié en varias oportunidades, son conductas, ¿no es cierto?, que están incluidas en el perfil social de varios de nosotros, como comunidad, como personas, ¿no es cierto?, en el entorno en el que nos desenvolvemos. Lo preocupante es la rigidez de estas conductas, la falta de flexibilidad y que sea un patrón recurrente a lo largo y el transcurso de nuestra vida.
Maite, no sé si tienes algo más que añadir o que quieras llevar como mensaje a quienes nos están viendo en esta oportunidad. Por mi parte, creo que ya resolvimos varias de las dudas respecto a todos los tipos de trastornos que existen, la distinción entre un psicólogo y un psiquiatra, cuándo acudir y también a dónde acudir, por lo menos acá en el Hospital Gustavo Friqués, en el consultorio de especialidades, ¿no es cierto? O sea, cuando estoy con una crisis, me corté y tengo una herida muy grande, o tengo el acto suicida que me quiero hacer daño y me corté, o el pensamiento suicida, urgencia, ¿sí? O sea, al tiro, vaya a urgencia. Y luego ahí van a ver si estabilizan y dan de alta, o lo hospitalizan. O lo derivan hasta ustedes. Ahí lo más probable es que lo deriven primero a APS, Atención Primaria de Salud, y si luego el caso se va complejizando, se hacen consultoría entre el CESFAM y el hospital, y ahí pueden hacerse una interconsulta al hospital. Perfecto, ¿sí? Ese es el modus operandi entonces de cómo poder lograr una atención de salud mental acá en el Hospital Dr. Gustavo Frique. Hay otras herramientas, los consultorios, ¿no es cierto?, las APS, los centros de salud, que también tienen tratamiento en relación a todos estos problemas, a los trastornos de personalidad y también como a los diagnósticos más severos, como comentabas, la depresión, por ejemplo, que se trata también con algunos fármacos y de la cual se puede salir. Es importante recalcar que siempre se puede salir adelante, ¿no? Siempre uno puede revertir esta situación que de repente parece condicionarnos y que cuando pareciera que el mundo se acaba, no. Resulta que existen metodologías, hay profesionales al servicio de estos problemas de salud mental que no hay que invisibilizar. Que no le perdamos el sentido a la vida porque algo me funcionó, ¿cierto? De repente las cosas no funcionan y es tranquilo, eso no significa que te tienes que cambiar de carrera, renunciar a tu trabajo, o sea, calma. Quizá el último mensaje para los cuidadores, creo que eso es importante, familiares, hermanos, padres, cuidadores de personas que padecen un trastorno de la personalidad, es muy desgastante, ¿cierto? Entonces, uno es, cuando la persona, amigo, pareja, hijo, entra en esta desregulación emocional, intentar no decirle, por ejemplo, en este ejemplo de la amiga que no me invitaron, no decirle, es que tú eres muy pesada, ¿no? No decirle nada, que se calme, y luego cuando la persona esté calma, le digo algo. O sea, mira, a ver, ¿qué hiciste tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cierto? Nunca nada en caliente. Todos los cuidadores nos enfermamos, entonces es muy importante que si el padre, madre, cuidador, hermano, pareja se siente sobrepasado, consulte, pida ayuda, ¿sí? También muchas veces cuando uno de nuestros seres queridos padece de un trastorno como el que estamos describiendo, puede ocurrir que dicen, no voy a invitar a este amigo porque su hija es muy complicada, entonces, ¿cierto? Tener cuidado y que eso no haga que dejes de juntarte con amigos. O sea, no, júntense con sus amigos, busquen espacios de confianza, de cuidado, que sean gratos, porque encerrarnos va a empeorar las cosas. Claro, ¿sí? No es parte del progreso para poder sobrellevar este trastorno. Que no están solos, ¿sí? O sea, están las amistades y, bueno, si las amistades ya después no pueden, bueno, estamos los profesionales, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias, Maite. Nadie está solo entonces, hay programas para la salud mental, siempre recurrir a los profesionales competentes y hay un entorno también con el que cuenta la mayoría de nosotros, ¿cierto? Que tiene un grupo familiar y amistades también con las que uno puede, en cierto aspecto, conversar, dialogar, porque es muy importante no aislarse en este proceso cuando ya existe un diagnóstico certero de que cuento con un trastorno de personalidad. Maite Tumani estuvo con nosotros en esta oportunidad, psicóloga del consultorio de especialidades acá en el Hospital Dr. Gustavo Frique. Muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos quienes compartieron con nosotros en esta oportunidad en un nuevo episodio de Hablemos de Salud. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien.